Un beso enorme a Vero Morelli, que hoy, bueno, no le tocó en el panel por cubrirme en la jornada de ayer. Acá, de nuevo en el ruedo, y con temas que están bastante escabrosos, ¿no? A ver, los avances de la gripe aviar, de los casos, los especialistas que anuncian que las consecuencias económicas de la sequía pueden llegar a superar la de la crisis de pandemia. Cuando creíamos que estábamos por pasar una hoja, tenemos un capítulo entero nuevo por delante. Muy difícil y delicadas las situaciones que está viendo el país. En el medio, bueno, la renuncia del ministro de Salud, Salinas, con un discurso, por demás de bien intencionado y noble, y palabras componedoras, mensajes significativos para los demás integrantes del sistema político y futuros políticos. Después que en los hechos eso se pueda dar, me refiero a cuando apunta a la comunicación, ¿no? Lo veremos. La crispación política efectivamente va en ascenso. Me gustaría repasar primero el tape, la crónica de Telemundo sobre su renuncia, y después, bueno, sí, debatir, porque quedan muchas preguntas en el aire a partir de su renuncia. Y antes de ir al tape, lo que se dice en este punto, esta es bien cortita, ¿eh? ¿Puede ser verdad o solo va a ser una verdad a medias? Lo que digan los políticos en este punto. ¿Verdad o verdad a medias? ¿Creemos o no creemos? En lo que digan. Lo que diga Salinas, lo que digan desde el resto del gobierno. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no creer? Sí. ¿Puede ser verdad o no? No, esa respuesta no vale. ¿Verdad o verdad a medias? Te di dos opciones. En realidad puede ser verdad o no. Él puede dar motivos y puede haber un trasfondo que nosotros no conocemos. Bueno, intentaremos analizarlo después, ¿sí? A ver, repasemos la crónica. Daniel Salinas eligió renunciar al ministerio en una fecha especial para él y su gestión. Hace exactamente 3 años, el 13 de marzo de 2020, el gobierno declaró la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo que me llevo de la política es que si algo hicimos es tener un permanente diálogo, un trabajo permanente. Esto es un trabajo absolutamente vocacional. Le pido a la ciudadanía que le den un crédito a los políticos también, en términos generales. El ahora exministro fue recibido este mediodía por el presidente en las oficinas de la residencia de Suárez y Reyes. Hablamos de la vida, hablamos de estos 3 años, hablamos de los desafíos, ninguna pendiente. Usted repasa el programa de gobierno de la coalición, están todos cumplidos los puntos. Daniel Salinas había asumido el cargo el 1 de marzo de 2020. Apenas 13 días después, el gobierno declaró la emergencia sanitaria tras detectar los primeros 4 casos de COVID-19. Salinas había sido propuesto por Cabildo Abierto. Durante la pandemia se convirtió en uno de los integrantes del gabinete con mayor aprobación, según encuestas de opinión pública, algo que mantuvo durante su gestión. El exministro dice que ahora empieza una etapa dedicada al ejercicio de su profesión como médico neurólogo y con cierto alejamiento de la actividad política. Apoyo es... Yo digo, yo no voy a ser candidato, en eso no voy a cambiar. Pero si puede brindar algún apoyo. Alguna cosita. Bueno, entonces, ¿qué piensan? Pepe, perdón, sí. Antes, ya están apareciendo los mensajes, gracias ministro, gracias doctor Salinas por su gestión. O sea, es un ministro que se va en un... Digamos que por una puerta muy grande, ¿no? Sí, claramente se va por la puerta grande. Es natural que siempre que se retira un secretario de Estado esté acompañado por sus colaboradores, sea despedido hasta la propia puerta del ministerio que ocupaba. Pero no es tan común que, por ejemplo, los 2 máximos dirigentes de la salud, tanto de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública como de la Salud Privada, acompañen al ministro en su despedida. Y eso ocurrió en el día de ayer, hasta bromearon, te la hicimos fácil, Daniel, le dijo el secretario de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Y para mí ese es un dato que no es para nada menor, porque mostró a un hombre muy dialoguista, un ministro que tuvo un índice de aprobación muy alta, que tuvo para mí también una virtud, y es que arrancó de menos a más. El Salinas de los primeros 13 días de gobierno, o sea, previo a la declaración de la emergencia sanitaria, era un Salinas un tanto titubeante, se lo veía como acomodándose en su nueva función, reconociendo el tema político, de alguna manera un hombre que venía de afuera,
Y con el paso del tiempo y ya dentro de la pandemia, se mostró como un secretario de Estado con mucha firmeza, muy dialoguista, con un índice de popularidad muy alto y que yo creo que si hubiese querido, inclusive le podía haber hasta peleado el liderazgo a Manini Ríos para una posible candidatura. Pero evidentemente eso no lo quiso. No lo quiere. No lo quiere. No quedó claro. Bien. Su familia tampoco ¿Podría lo haber quiere. peleado ese liderazgo? No era el punto ir ahí, pero ya que lo mencionás, ¿podría haber peleado ese liderazgo? ¿Qué pensás, Pupo? Sí, sin duda. Yo creo que además es de los pocos ciudadanos en el Uruguay que tiene como una relevancia, una proyección extrapartidaria. O sea, si lo mirás a nivel de la coalición, sería alguien que cualquier ciudadano de cualquier partido de la coalición, si un candidato, y si la coalición fuera un partido político como tal, si viniera un candidato como Salinas, lo votan todos. Es una persona que está un poquito, está por arriba de otras personas que tienen una mirada o un perfil o un sesgo mucho más de su partido político originario. Salinas es alguien muy importante en la política uruguaya moderna porque es un outsider con éxito. No hay muchos outsiders con éxito. Él es un outsider exitoso. Pero aún así, siendo exitoso, nos vemos en esta intríngulis que estamos hoy de que alguien exitoso, por alguna razón que no conocemos, podemos darle fe a sus palabras, se va. Bien, se retira hablando de la política. razones que no conocemos, aunque podemos intuir alguna cosa, primero porque lo expresó él en alguna oportunidad, o porque podemos intuirlo desde la afuera. Repasemos un poco los episodios que de alguna manera pusieron en la mira al ministro Salinas. Desde Casa de Galicia a los paquetes de cigarrillos, ¿no? O sea, sí. Han habido más de uno. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que Salinas es otra víctima del sistema político. A ver. Salinas entró a la política acompañando a un grupo que recién se formaba, pero venía de afuera de la política, no tenía ninguna militancia. Este gobierno se cobró 3 víctimas, 3 técnicos, digamos, de primer nivel. Ernesto Talvi, que estuvo 4 meses en la Cancillería, a Pablo Bartol, que estuvo 14 meses, y ahora Salinas... En el Mides, ¿no? En el Mides. Y ahora Salinas, que estuvo 3 años, completó 3 años. Y los 3... Peña. Seguimos. Peña. Pero Peña no es un outsider. No, Peña no es un outsider, no. Quienes están de afuera, capaz que hay alguno más. Yo me acuerdo de esos 3 que además duraron poco. El que duró más fue Salinas, que en realidad tiene un promedio por encima de los promedios de los ministros de salud de los últimos 38 años, desde el inicio de la democracia, el restablecimiento de la democracia hasta acá. Pasaron 17 ministros en 38 años, son 2,25 el promedio, y él estuvo 3 años. Los que tuvieron más fueron María Julia Muñoz, Raúl Ugarte, en el primer gobierno Sanguinetti, y Jorge Basso. Vázquez mantuvo durante sus 2 gobiernos 5 años el mismo ministro. Después el resto rotaron todo. Y hubo ministros también outsiders. Estuvo en la época de Jorge Valle, estuvo Horacio Fernández afuera, estuvo... ¿Qué pasa con esa cartera? No, pero no es la cartera. Me parece que pasa un todo. ¿Qué pasa con la política? Qué difícil es la política. Que muchas veces qué sucia es la política. Donde los que vienen de afuera, los técnicos, o no la entienden, o no se acoplan al sistema, o no están dispuestos a tolerar determinadas cosas que van contra, muchas veces contra sus principios. La política es el arte de negociar, de transar, de especular, de complotar, y es bravo, no es para cualquiera. No está en su esencia La eso. política es una picadora de carne, realmente es una picadora de carne. Y para quienes no hicieron política toda su vida, es muy difícil acoplarse al sistema político. Me parece que a Salinas, por las declaraciones que hizo después, le pasó algo de eso, ¿no? Déjame seguir y después vuelvo con vos, ¿vale? No, yo creo que a Salinas hay que dividir en 2 su gestión.
creo que tuvo una muy buena, digamos, primera parte en cuanto a... En plena crisis de la pandemia. En plena crisis de la pandemia, porque creo que fue un ministro muy claro, muy contundente. La gente confiaba en lo que Salinas transmitía. Le dolió mucho todas las acusaciones de los antivacunas, ¿no? Las críticas de los antivacunas, eso lo expresó. Sí, fue, y bueno, creo que esa contundencia en el mensaje es lo que llevó a que la gente confiara muchísimo en él, con una aprobación muy similar a la del presidente, en algunos momentos cuando el presidente estaba muy bien evaluado en la pandemia. Me parece que la gente en ese momento necesitaba certezas y Salinas, en su forma de transmitir y de ir informando los cambios en la pandemia, creo que le generó certezas a la gente, saber lo que tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Y me parece que ese lenguaje pegó muy bien en la población. Por eso, hasta tú mirabas las encuestas y ante los votantes frente amplistas, en el momento de la pandemia, él estaba muy bien conceptuado también, que me parece que no todos lo logran. Viste que entonces, hay un punto importante en su discurso o en su, de despedida, ¿no? Sí. Que hace referencia, no son sus palabras, perdón, pero él plantea, bueno, ya tuvimos la experiencia de cómo somos capaces de trabajar juntos cuando hay un problema y una crisis. Claro, no vamos a vivir en crisis, por lo tanto, tenemos que buscar la fórmula de también apostar, ¿no? A trabajar juntos y en equipo y a que la política no sea tan descarnada como plantea Fernando, que supongo habrá consenso. Es verdad, realmente el mundo de la política, cuando no sos un político de nacimiento, digamos, que naciste ya o está en tu familia o has sido político toda la vida, sin vacuna es difícil. Es muy difícil. Entiendo que la gente que es profesional, técnica en algo que no tiene nada que ver y quiere participar y aportar en la política, muchas veces ve que hay ciertos códigos que si no los cumple, no podés ser parte de la política y terminan yéndose como los distintos ministros. Creo que lo de Talvi fue la primera señal de que es muy difícil que un técnico pueda adaptarse en algunas cosas a la política, pero bueno, creo que en el caso de Salinas, como decía, está esa primera parte que fue muy buena, pero está la segunda parte donde empezaron a darse hechos que yo por lo menos lo vi incómodo. Creo que esa es la palabra. Él en la situación de Casa de Galicia se lo veía con una gran incomodidad de lo que estaba sucediendo, cosas que él no podía resolver desde el Ministerio de Salud Pública, decisiones que no tenían que ver con él, y bueno, y distintas situaciones que creo que fueron generando un desgaste en él, que ya desde su familia él lo había dicho en alguna oportunidad, que él no iba a terminar el periodo, que su idea era irse, y creo que fue como el empujón que lo ayudó a resolver rápidamente esto. También a mí en algún momento me generó que dentro del propio Cabildo el nombre de Salinas había empezado a sonar fuertemente. Creo que, esto lo digo creo porque no lo sé, porque no formo parte de esa fuerza política, pero creo que también quizá en la interna empezaron a haber cuestionamientos de esa imagen de Manini con la posibilidad de tener un contrincante, y me parece que no era lo que quería Salinas. Él lo ha manifestado públicamente, pero como que desde la base del partido a él se lo empezó a poner en un lugar como diciendo, no sé si está a la par, pero sí le hace competencia, y qué bien que vendría una interna. Yo, de hecho, conozco a algunos votantes de Cabildo que decían, qué bueno como para realmente empezar a parecerse a un partido como hasta los demás. Dice, alguien ¿no? podría también. haberlo propuesto. Entonces me parece que fue multicausal y que también ahora hay como un momento complejo, muchas mutualistas en situaciones complicadas. Bueno, Casmu por estos días. No. Sí, bueno, Médico Uruguaya, que también está en una situación muy complicada. O sea, hay mutualistas que están en una situación complicada, y bueno, me parece que él ya de esta incomodidad que comenzó con la situación de Casa de Galicia, me parece que también eso hizo que realmente confirmara su decisión de irse. Antes de volver a esos temas, ¿vos qué pensás de una posible candidatura? ¿Podría haberle hecho, podría ser rival o competirle a Manini? No comparto esa perspectiva, no creo que haya tenido ninguna incidencia, no creo que Daniel Salinas haya tenido aspiraciones políticas. No, pero ¿cómo lo ves de afuera? Yo no dije eso. Pero en el grupo tampoco. Lo descartó de plano. Yo no creo. Lo descartó él, pero era no muy la bien gente. visto, pero Cabildo Abierto es Manini y no existe Cabildo Abierto sin Manini. No creo que
ni siquiera le hiciera sombra. Es decir, ¿O sería otro Cabildo Abierto? creo sí, que, sí las tuvo las aspiraciones, pero él estaba convencido de la unidad del sector. Hubo un momento en que se llegó a hablar, inclusive intrafamiliar. Yo esa versión la tengo de muy buena fuente con respecto a este tema, pero ¿En qué valoró momento? el costo. Pasado, digamos, el momento más álgido de la pandemia, te diría que el año pasado, o finales del 2021. Cualquiera que tenga índices de popularidad altos es mencionado enseguida, enseguida como candidato. O sea, y si alguien se lo dijo, probablemente lo haya conversado en esa interna, ese dato que y vos también tenés. la familia influyó mucho en la decisión que tomó. Salinas tuvo aspiraciones a un cargo internacional en la OMS. Exacto. Y de repente no recibió los apoyos que esperaba, no sé. Estuvo lo de los cigarrillos en el medio, ¿se acuerdan? Sí, por eso, creo que algunos episodios de la política lo desencantaron. Yo creo que viene más por ahí. Él tenía aspiraciones de un cargo técnico, me da la sensación a mí, ¿no? Nadie sabe, yo no estoy en la cabeza de Salinas. Pero no creo que hubiera tenido apetencias políticas, ni que el entorno lo hubiera promovido, o que Manini haya sentido que podría ser una amenaza, porque de hecho Salinas siempre tuvo el respaldo de Manini, absolutamente. O sea, tampoco hubo por ese lado ningún cuestionamiento de ningún tipo, ¿no? ¿Qué querías agregar, Pupo? Era tan outsider que justamente tenía códigos de lealtad y de ética que no son muy comunes en el medio. O sea, él tiene una relación allí de los matrimonios, de muchísima amistad, de muchos años, y no iba jamás a traicionar esa lealtad. Por más que tuviera índice de aprobación del 70 y pico %, porque además... Perdón, me perdí. Cosas, ¿Lealtad con quién? Con la familia Manini, con Manini y Irene. O sea, las señoras son muy amigas entre ellas. Esa es una cosa que a veces en la política no cuenta, pero en la vida de las personas honestas, de las personas probas, de los que tienen valores, como es el caso de este señor, son cosas muy importantes. No se traicionan determinadas lealtades personales y eso habla muy bien de Salinas. Yo creo que además fue muy claro en la entrevista ayer cuando habló, descartando cualquier posibilidad de postulación a un cargo. Dijo que de repente alguna cosita hacía en el sentido, supongo yo, irá a algún acto, respaldará alguna actividad de la coalición o alguna actividad de Manini o de Cabildo Abierto y hasta ahí para, porque me parece que cuando una persona decide salir de la vida política no quiere volver más, se va a dedicar a la actividad privada, le prestó su servicio a la patria, su servicio al país y ahora se dejará el mejor recuerdo para todos los uruguayos y será historia. Manini tuvo molestias también en el momento más álgido de la pandemia. Él con su perfil más técnico como médico hubiera preferido que se mueva más la perilla de la salud y no la perilla de la economía o la perilla de lo social. Aquellas tres perillas que mencionaba Lacalle. Seguramente en aquel momento hubiera respaldado más al GACH y no hubiera tomado decisiones políticas como se tomaron a nivel del Poder Ejecutivo. Me da la sensación de que eso también es parte de no entender bien el juego de la política y sentirse como de afuera, ¿no? Él integra el Poder Ejecutivo, responde al presidente, hizo mutis, obviamente, pero se lo vio molesto en algunas circunstancias con respecto al manejo del gobierno en relación con el GACH. Bueno, en un momento él no comunicó más. La verdad es que al principio él formaba parte, estaba Álvaro Delgado, Por eso, pero y en un momento cuando empezaron a tomarse decisiones que no iban tan alineadas a lo que planteaba el GACH, como decías vos, en un momento él dejó de participar en las conferencias, se lo escuchaba en algún o en Twitter o en algún mensaje, en alguna entrevista de prensa, pero no ya como vocero y yo creo que ligó mucho. Sí, además ligó mucho Manini. Tuvo mucha Salinas. Tuvo mucha suerte porque realmente. ¿Suerte? Y sí, tuvo mucha suerte porque el tema el gobierno también tuvo suerte. Suerte, obvio, entre comillas, ¿no? Porque a partir de la explosión de la pandemia y de toda la situación, obviamente se puso todo el foco de todos, de toda la ciudadanía y de toda la política en la pandemia. Y la actuación del gobierno, Salinas incluido, en la pandemia fue muy buena, pero se sacó la mira sobre otra cantidad de temas.
el Ministerio de Salud Pública es muy grande, controla muchas cosas y nos centramos durante más de 2 años casi exclusivamente en la pandemia. Yo digo suerte porque si no hubiera tenido, porque si le van a buscar el pelo al huevo, hay cuestionamientos para hacer en todos lados. Lo hubieran cuestionado por esto, por lo otro, hubiera tenido cantidad de cosas. Entonces, digo suerte en ese sentido. Entiendo. Él se manejó bien, el gobierno salió bien parado del manejo de la pandemia, eso lo coloca a la calle y a Salinas, los dos con más índice de popularidad en determinado momento. No sé cómo están los niveles ahora de aprobación, pero claro, lo colocaron en un lugar importante, en un lugar arriba. Por eso digo suerte. Obviamente que también es bailar con la más fea, es difícil, es todo, pero desde el punto de vista de la imagen pública es una situación favorable. Sí, es un análisis con el diario El Lunes, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente, con el diario El Lunes. Para valorar aún más esa postura, porque estaba inmerso en el medio de un tema vinculado estrictamente a lo técnico. El GACH, de alguna manera, vino a ocupar un espacio de poder en el área de la salud en un momento determinado, que además todos agradecemos, por supuesto, no me canso de decirlo, pero que se compartió con el ministro de Salud. De no haber existido el GACH, toda la responsabilidad hubiese sido del ministro Salinas. Me parece que hubo un equilibrio allí muy claro, vinculado a lo técnico, pero por supuesto vivimos en una democracia, en una tecnocracia. Los técnicos asesoran, los que gobiernan son los políticos. Tenemos que hacer es otro gran debate, es interesante. Tenemos que hacer una primera pausa. Ya venimos a la vuelta con vos, Pupo, ¿sí? Dale, vamos. Ya venimos. No